bienvenidos al noticiero Justicia a Prueba de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy tendremos unos invitados súper chéveres que nos hablarán sobre pruebas judiciales. Nos iremos a hablar con Shirley, ella nos tiene un tema muy interesante. Así que, Shirley, continúa. Hola, ¿qué tal, María Clara? Por supuesto que sí. El día de hoy vamos a hablar de las pruebas judiciales, en este momento de sus principios. El primero, el principio de autorresponsabilidad, que hace referencia a que cada una de las partes procesales tiene la obligación de aportar las pruebas que considere que van a llevar al juez al convencimiento de los hechos que ellas desean probar, de forma que el juez falle a su favor. El segundo principio es el principio de la libertad de apreciación que tiene el juez sobre todas las pruebas como un todo. Esto nos lleva al siguiente principio, que es el principio de la unidad. Deben ser valoradas como un todo, ya que además se trata de un solo proceso. El siguiente principio es el principio de veracidad, que consiste en que cada una de las partes, ya que tiene la libertad de aportar las pruebas que le consideren necesarias, tienen que hacerlo de buena fe y sin que puedan ocasionar perjuicios ni falsedades. De lo contrario, pues podrán incurrir en una tacha sobre los documentos que han aportado o bien al delito de fraude procesal. Asimismo, encontramos el principio de igualdad, que hace referencia a que todas las partes dentro del proceso se encuentran en igualdad de condiciones para aportar al proceso las pruebas que consideren necesarias o también solicitarlas. El siguiente principio es el principio de libertad de medios probatorios, de forma que todas las partes en el proceso puedan utilizar cualquiera de los medios probatorios que se encuentran establecidos por la ley. Sumado a eso, encontramos el principio de adquisición, que se trata de que las partes no son las dueñas de las pruebas que aportan, sino que es el proceso. Esto nos lleva al siguiente principio, que es el principio de licitud, que consiste en que las partes deben aportar y obtener las pruebas de la forma en la que lo estipulen las leyes. Adicionalmente, no pueden ir en contravía de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, lo que se encamina en el siguiente principio, que es el principio de proporcionalidad. Se tiene que ponderar la fuerza que van a tener los derechos fundamentales que posiblemente se vean conculcados frente a la solución que se le dé al caso en concreto. Y el último principio es el principio de necesidad, ya que las pruebas judiciales fundamentan las decisiones del juez. Con el fin de ejemplificar algunos de los principios vistos, los invitamos a ver el siguiente video sobre la sentencia C-371 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas. Los ciudadanos Edgar, Javier y Joseph solicitaron declarar inexequibles las disposiciones de los artículos 90, 91 y 98 de la Ley 1395 de 2010, debido a que consideran que reducen los términos para sustentar el recurso de apelación de una forma en la que se vulnera el derecho al debido proceso. Esto se evidencia en la falta de tiempo para las partes de controvertir y sustentar el recurso de apelación. Frente a esta demanda, la Corte considera que se puede establecer que los principios de inmediación y contradicción despliegan toda su eficacia garantista en el momento del debate probatorio. Sin embargo, se ha reconocido en algunas causas complejas, sobre todo si existe una punibilidad severa, como la pena capital, que existe una importante incidencia para negar la protección, el hecho de que se hubiese omitido una solicitud por parte de la defensa o acusado de ampliar el plazo. Su consagración a nivel nacional está influenciada por esta misma concepción, en la medida en que se ve configurado la posibilidad de solicitar prórrogas justificadas y se reconduce a las audiencias a las que se deba comparecer. De esa forma, la Corte resuelve declarar exequibles los artículos demandados. Ahora, desde la ciudad de Bogotá, tenemos a Daniel. Él nos hablará un poco de la clasificación de estas pruebas judiciales. Daniel, bienvenido. Bueno, María Clara, nos encontramos desde Bogotá. Son 5 tipos de pruebas y se dividen en prueba directa e indirecta, prueba plena y sumaria, prueba trasladada y extraprocesal, prueba lícita e ilegal y prueba formal e informal. La prueba directa es aquella que necesita un razonamiento simple, es decir, no necesita mayor convencimiento del juez o mayor dedicación del juez a estudiar la prueba, ya que con la simple percepción de los sentidos la puede tomar. Un ejemplo de esta es la confesión, el interrogatorio de parte o la inspección judicial. La prueba indirecta no tiene relación con el hecho, es decir, es indicativa, por lo que el juez necesita hacer un análisis más
determinado y preciso de aquella prueba, es decir, el dictamen pericial, los testimonios o los indicios. El segundo tipo de prueba encontramos la prueba sumaria y la prueba plena. La prueba plena es aquella que surte el proceso completo de contradicción contra la parte a la que se está allegando esa prueba en dicho proceso. Y la prueba sumaria, por el contrario, es aquella que no se controvierte, es decir, no ha tenido el proceso de contradicción, que recordemos es un derecho fundamental de las partes en los procesos. La tercera clasificación es la prueba trasladada y la extraprocesal. La trasladada es aquella que es traída de otro proceso, es decir, debe haber conexidad en los procesos para que se pueda trasladar. Y la prueba extraprocesal, como su nombre lo indica, extra, por fuera, procesal del proceso, es aquella que se practica fuera del proceso. La cuarta categoría es la prueba ilícita e ilegal. Aquí cabe hacer una aclaración, y es que aquí surge la teoría del árbol envenenado. Aquella teoría, para los que no la conozcan, es una teoría la cual nos habla sobre las pruebas ilícitas e ilegales y nos dice o hace la analogía con el árbol de que los frutos que el árbol dé y estén envenenados, por así decirlo, van a seguir contaminando y así sucesivamente. Lo mismo pasa en un juicio. Cuando se obtiene una prueba de forma ilegal o ilícita, las pruebas o los hechos que se desprendan de esa recolección de pruebas van a ser nulos de pleno derecho. Por eso es que la prueba ilícita es nula de pleno derecho y es aquella que ha sido obtenida con violación de los derechos fundamentales o normas constitucionales. Por otro lado, la prueba ilegal se obtiene violando leyes o normas de carácter general, por ejemplo, la norma o el derecho del debido proceso. La quinta categoría o quinta clasificación es la prueba formal e informal. La prueba informal es aquella prueba sustancial de conocimiento del hecho y es un requisito de derecho sustancial, es decir, no solo basta que se dé a conocer el hecho, sino que también es un requisito. Un ejemplo de ello puede ser el certificado de libertad y tradición para un proceso de pertenencia. Y la prueba formal es la que da solamente conocimiento del hecho. Y desde la ciudad de Zipaquirá tenemos a una invitada que nos hablará un poco de dinamismo probatorio. María Clara, bienvenida, te escuchamos. Hola, buenas noches. Desde la ciudad de Zipaquirá les hablaremos sobre la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba es una regla de juicio en materia probatoria, vigente en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, que consiste en asignar el gravamen de probar a la parte que se encuentra en mejores condiciones para hacerlo. Su implementación trae importantes y novedosas consecuencias prácticas que, analizadas a la luz de razonamientos constitucionales, atentan contra la supremacía constitucional en materia de igualdad. Esta regla favorece a uno de los extremos procesales y se consagra como una medida de diferenciación instituida en virtud del mandato de trato diferencial y equitativo incluido en nuestra Constitución política. Por ello, se debe acreditar para su válida procedencia el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte. Como sabemos, esos son la existencia de una justificación objetiva y razonable, una relación de proporcionalidad y racionalidad entre la justificación, los hechos y el fin perseguido. Hablaremos ahora de la noción de carga de la prueba. La lógica del derecho en la actualidad nos indica que quien alega un hecho en un juicio debe probarlo, ya que el alegarlo no constituye por ese solo hecho prueba. Sobre este supuesto se pretende construir el concepto de carga de la prueba. Las definiciones que pueden existir sobre la prueba son variadas, no obstante, todas apuntan a definir una misma función o propósito en la actividad de probar. La definición adoptada por el Consejo de Estado resulta apropiado para entender en general en qué consiste la carga de la prueba. Legitimación equivale a no tener la potencialidad para actuar en este. La legitimación también hace referencia a una determinada relación de los sujetos con la situación que se ventila en el proceso. Tal relación hace alusión al elemento central del interés. En cuanto al anterior, hablar de legitimación para probar es tanto como establecer quién es la parte dentro del proceso o que puede y o debe pedir una prueba. Por ello, la legitimación hace parte de la fase peticionaria del procedimiento para probar un hecho o una premisa. Así, esta noción va de la mano procesalmente hablando
con la cuestión de a quién, en qué momento y de qué forma se debe pedir la prueba. Y el interrogante de quién debe probar es pues un derrotero fundamental en materia probatoria. Ahora quiero hacer unas conclusiones sobre el tema, ya que la carga de la prueba es una noción procesal que implica una regla de juicio que le indica a las partes ya no la autorresponsabilidad para que aparezcan demostrados los hechos que sirven de sustento a la norma jurídica cuya aplicación invocan, dado que la noción así entendida se circunscribe a la mera aceptación de la carga de la prueba estática, sino la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación se reclama en el proceso aparezcan demostrados o desvirtuados y que además le indique al juez cómo debe fallar a la luz del acervo probatorio constituido. En el entendido que este concepto también incluye la noción de carga de la prueba en su modalidad dinámica. La carga dinámica de la prueba, por su parte, es una regla de juicio, a través de la cual el juez puede distribuir entre las partes la responsabilidad en forma de carga, de probar los hechos en atención a los particulares de cada caso y fijar tal responsabilidad a la parte a la que le quede más fácil acreditar el hecho, por estar en mejores condiciones para hacerlo, en contraste con la extrema dificultad en la que se halla la contraparte. Con la entrada en vigencia de la Ley 1564 del 2012, se establece la modalidad de carga probatoria dinámica en el ordenamiento jurídico colombiano, como un intento de la nueva legislación por coadyuvar en la materialización de derecho a la tutela judicial efectiva. Este presupuesto constituye, junto con la obtención de la igualdad real y material entre las partes, el sustento jurídico y la axiológico para que la figura de la carga de la prueba dinámica se haya hecho un lugar en la ley. La igualdad procesal puede vulnerarse con la creación por el legislador de beneficios a favor de una de las partes involucradas en el proceso o con la fijación de cargas o situaciones que agraven la posición de estas sin el fundamento suficiente, de manera que un trato diferencial debe estar plenamente justificado. Ha dicho la Corte Constitucional en sus sentencias que es válidamente procedente un trato de desigualdad en aplicación del contenido del artículo 13 de nuestra Constitución Política, cuando haya respaldo de una justificación objetiva y razonable. Espero el tema les haya quedado claro. Muchas gracias. Y por último tenemos a nuestra invitada Karen. Ella nos hablará un poco de algunas sentencias que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico sobre dinamismo probatorio. Karen, adelante. Muy buenos días, Clarita. Te reportamos desde el municipio de Pacho, Cundinamarca, y venimos aquí a hablar, y como ya se viene hablando, de la dinámica de la prueba. Básicamente, como ya tenemos entendido, esto es un mecanismo probatorio que le brinda ese gravamen a la parte que tiene más posibilidad, podría decirse, de acreditar el proceso, el que está llevando a cabo. Entonces, más adelante vamos a llegar a visualizarlo desde un punto de jurisprudencial y luego de esto pasamos a dar una conclusión. El dinamismo de la prueba, entonces, como veníamos hablando, es un mecanismo probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que le da la posibilidad a cada una de las partes de probar, pero en este caso se la da al que tiene mejores condiciones. Y es decir, que desde un punto constitucional podríamos estar hablando y llegar a una pequeña conclusión, y es que estamos atentando quizás en cierto momento del proceso a la igualdad. ¿Por qué? Porque le estamos dando la cavidad al que tiene mejores condiciones, pero ¿en dónde quedaría la otra parte? Entonces es aquí donde llegamos a un paralelo entre la Constitución, entre la igualdad y entre este mecanismo que nos da y nos da el Código General del Proceso. Su implementación trae grandes novedades en materia de práctica y razonabilidad. Y es que es aquí donde podemos encontrar una
vulneración a la supremacía constitucional, pues estaríamos hablando ante la vulneración de la igualdad, como ya lo veníamos hablando anteriormente. Es por ello que debemos acreditarlo, según nuestra Corte Constitucional y sus requisitos, una procedencia justificada y razonable. Y es aquí donde debemos acreditar la racionalidad y la proporcionalidad, y además de la justificación entre el hecho y el caso que estamos proponiendo aquí. Esto tiene origen legal en el artículo 167 del Código General del Proceso, que básicamente dice lo siguiente: carga de la prueba, y es básicamente la que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Y es que aquí el ideal y el objetivo de esto es llegar al fin de este caso o de este proceso a llevar, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, pues para cada cual es de diferente manera en donde este mecanismo se lleva a su administración, y también evitando una vulneración constitucional por parte del juez o del Supremo. Entonces, como veníamos diciendo, el funcionario, y es aquí por qué me refiero a mejores condiciones anteriormente, y es que la parte se encuentra en mejores condiciones cuando tiene cercanía en materia probatoria, técnica, física, o que con su contraparte tiene alguna debilidad física o incapacidad. Y es aquí donde esta persona se encuentra en capacidad de encontrarse con certeza y gran probabilidad de tener mayores probabilidades de mantenerse al margen del caso, y es así donde podría llegar a un fin, y es que esta parte llegue a ganar cuando el juez tome esta decisión, teniendo en cuenta que es susceptible de recurso. En materia jurisprudencial, la sentencia C086 del 2016 se refiere a nuestro artículo de base, artículo 167 del Código General del Proceso, explicándolo de la siguiente manera. Y es que es aquí, referenciándonos ya en el artículo en mención, la palabra podrá, y cuando se refiere podrá, quiere decir que el juez tiene la facultad, y no el deber, sino la facultad de analizar el caso en concreto, a diferencia de cualquier otro en particular. Y es que quien pretende el efecto jurídico de una norma debe presentar o probar el efecto fáctico, protección de derechos constitucionales, a pesar de que existe la posibilidad jurídica de probarlos. Concluyendo así que se solicita declarar inexequible la expresión podrá. Al criterio de los demandados, la discrecionalidad y proporcionalidad de la prueba no queda en condición suprema y en vulneración a sus derechos constitucionales por parte del juez, pues es aquí donde se cita la Constitución, evitando así una vulneración y una discrecionalidad por parte del juez. Concluyendo así que no valdría la pena llegar al caso, a probar, sin una garantía constitucional superior y general a la hora de entregar por parte de alguna de las partes que se encuentran en la condición de demostrar los hechos sin garantía. Es por eso que la carga dinámica de la prueba es un mecanismo de justicia que nos hace acercar a la persona a una justicia real y proporcional, sin llegar a vulnerar la Constitución, sino dándose acceso a la persona para que pueda demostrar la parte que quiere llegar a alegar. Subsidiariamente, bajo el entendido de que el juez
podrá y debe proporcionar de manera exequible en materia probatoria a cada una de las partes equivalentemente para probar allí en el caso en concreto. Es aquí donde damos por terminado nuestro reporte desde el municipio de Pacho, Cundinamarca. En esta sección te invitamos a que contestes las preguntas y que pongas a prueba lo que sabes. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por sintonizar con nosotros, con el noticiero de la Universidad Militar Nueva Granada. Espero hayan aprendido mucho.